Amén. La gloria sean para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para siempre. Que el Señor de paz nos bendiga. Quiero primeramente saludar, ¿cierto?, a nuestros pastores, como así también a nuestros hermanos, ¿cierto?, que son parte de la directiva nacional del Grupo Ciclista. Mi hermano Miguel, nuestro hermano Gabriel, ¿cierto? También los coordinadores, ¿cierto?, que mi hermano Cristian. Y así mis otros hermanos, ¿cierto?, que bueno, no los conozco, tampoco les sé el nombre. Y así también quiero saludar y bendecir, ¿cierto?, a todos mis hermanos, ciclistas, jefes de grupo, coristas, dorcas, jóvenes. A todos les quiero saludar en el amor del Señor. Y que bueno, esperando que la paz del Señor sea la cual esté inundando en esta tarde ya nuestros corazones y nos esté colmando de alegría, de bendición y de regocijo. Y todo aquel que por algún motivo, ¿cierto?, ha perdido un poco la fuerza durante el trabajo que se ha estado realizando, el Señor, que nos da esa fuerza que verdaderamente nosotros necesitamos. Bueno, agradecer también al Señor la oportunidad que el Señor personalmente, bueno, me da hoy a mí también de poder estar participando en este trabajo y poder compartir la bendición, ¿cierto?, de poder salir a la calle, por ahí ver esa inspiración tremenda de nuestros hermanos, ¿cierto?, esa explosividad para predicar la palabra. Que el Señor nos bendiga. Ver, ¿cierto?, cómo en realidad ese fuego, cuando estaban predicando la palabra, ya veía que salía hasta por los poros de nuestros hermanos, mi hermano Gabriel, ¿cierto? Y así otros hermanos, bueno. Cada uno tiene su forma de predicar, ¿cierto? Lo importante es que algunos siembran, otros riegan, pero acá el que se lleva toda la honra, la gloria y la alabanza es aquel que da el crecimiento. Él es nuestro Señor Jesús. Hoy yo estoy predicando, ayer hubo otra palabra, me imagino acá, mañana habrá otra, pero aquel que da el crecimiento es el Señor. ¿Ven? Así que Dios nos bendiga, muy contento con el Señor de poder tener esta bendición, ¿cierto? Y la responsabilidad de ministrar la palabra del Señor. Mi nombre es Robinson Insunza y soy de la Iglesia La Española. Y por la gracia del Señor en el año 2014 más o menos recibí el ministerio de la evangelización. Y ahí he estado por algunos lugares. Fíjese que he ido muy lejos a predicar la palabra. Y de hecho a otros países. Pero acá todavía no he venido. A este lugar. La zona de Concepción no he venido. He estado en otros lados, en el norte, en el sur. Me ha tocado ir a algunos lugares, ¿cierto?, donde he viajado todo un día, toda una tarde. He llegado a ese lugar y han habido 2 personas en el culto. Pero la bendición está. ¿Eh? No me importaba eso, sino que ahí estábamos anunciando y pregonando la palabra del Señor, con el mismo ánimo que cuando salí de mi casa. Que Dios los bendiga, que viesen 20, 30, 100, 150, viese 1, 2. Lo importante es que había quien predicarle la palabra del Señor. Así que en esta tarde quiero invitarles, amados hermanos, ¿cierto?, entre todo, y a la vez, bueno, destacar lo que hoy estamos haciendo. En realidad hay muchas cosas que hacer en la vida. Generalmente todos tenemos responsabilidades, hijos, esposa, trabajo, el hogar, muchos quehaceres. Algunos a lo mejor vinieron enfermos acá. Pero quiero decirles algo muy importante, que el tiempo que nosotros hemos ocupado en este lugar es lo mejor que hemos hecho. Dios nos bendiga. Así que no sintamos, hermano, este rato, este día, este momento que estamos ocupando en este lugar. La palabra del Señor dice, ¿cierto?, de que seamos sabios y no necios, sino que ocupando bien el tiempo porque los días son malos. Amén. Que el Señor de paz nos bendiga. Podemos construir una casa, en un tiempo más se deteriora y volvemos a construirla si tenemos unos recursos por ahí. Si necesitamos algunas ayudas familiares, maestros y todo, la volvemos a construir. Nos compramos un mueble, pasó el tiempo, se pudrió ese mueble, lo volvemos a construir, lo volvemos a tener. Una pieza de ropa, una zapatilla, un vehículo, cualquier bien que usted tenga, lo pierde. Si usted se esfuerza, lo vuelve a recuperar y a tener. Pero sin embargo, el tiempo, que es un valor y un bien que Dios nos ha dado, cada milésimo de segundo que pasa de nuestra vida, si ya usted la ocupó, no volverá a tenerla nunca más. Que Dios nos bendiga. Por eso la palabra del Señor dice que ocupemos bien nuestro tiempo y que seamos sabios y no necios, porque los días o los tiempos son malos.
Creo que la mejor manera de invertir nuestro tiempo es buscando la presencia del Señor, estar en sus negocios. ¿O usted lo cree así o no? Claro, porque todo lo que nos rodea es pasajero, pero sin embargo, lo que estamos haciendo acá está relacionado con la eternidad del Dios Todopoderoso. ¿Ven? ¿Cuántos lo creen así? Este tiempo es un tiempo valioso y usted se lo ha dedicado al Señor. Es la mejor forma de invertir. Así que vamos a ir a la palabra porque el tiempo es oro y es importante. Vamos a ir a la palabra del Señor. Busque mientras tanto en Filipenses. Filipenses 1, del versículo 6. Si la hemos encontrado, nos ponemos de pies, por favor. Filipenses 1, versículo 6. La hemos encontrado. Le damos lectura en el glorioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Inclinemos nuestro rostro, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, vamos ante su presencia una vez más y damos gracias, Señor, porque su gran amor, como también su misericordia, Señor, nos han dado esta oportunidad hoy de estar en sus negocios. Hemos salido a sembrar, esparcir la semilla, Señor, y creemos por la fe que, como aquel buen sembrador espera un día ese fruto con paciencia, creemos por la fe que ese fruto vendrá tarde o temprano. Que usted, Señor, ha compungido hoy los corazones y ha hecho reflexionar a las personas. Señor amado, así también agradecemos ya este momento estando acá en medio de la palabra, reconociendo de que tenemos hambre y sed de oírla. Señor, nos postramos delante de su presencia y nos sentamos a la mesa humildemente para tomar de este alimento tan preciado para nuestras vidas. Creemos por la fe que ya al ser leída tu palabra, ya estamos bendecidos. Creo que el que viene enfermo, hoy por medio de la palabra y el desarrollo de este culto, se irá sano a su hogar. Creemos que el Dios de ayer es hoy y es el mismo por los siglos de los siglos y por la eternidad. Por eso en esta tarde, Señor amado, bendecimos también a aquel que viene en busca de una respuesta. Por tu palabra te irá respondido. El que viene en falta hará votos de santidad. Después de este día, Señor, ya estamos bendecidos. Todo está en su mano, toma el dominio y el control de toda esta situación. Más la iglesia, bendecida y contenta, recibe la bendición. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos pueda bendecir. Póngase cómodo, no se relaje mucho porque nos vamos a quedar dormidos. Claro, si cuando nos ponemos muy cómodos, eso nos pasa. Nos relajamos y empieza a venir este sueño. Más encima que el predicador no es como estos predicadores fervientes, ¿cierto? Explosivos. Más bien viene ese relajo como un sueño. Así que estemos clamando al Señor. Una de las cosas que me cuesta, hermano, es ser explosivo. Cuando recién empecé a predicar, era bastante explosivo para predicar la palabra del Señor. Y era bien ferviente en este sentido de que me gustaba gritar bastante, moverme. Pero con los años he perdido algo. No es el amor por Dios. No, he perdido un poco de salud y eso me ha dificultado un poco para poder, no sé, trabajar de esa manera. Pero ahí estamos con la ayuda del Señor, hablando de la grandeza y de la palabra del Señor Dios nuestro Todopoderoso. Meditaba mientras tanto, qué importante, amados hermanos, cuando llega el momento de la palabra y nos exponemos, como decía nuestro hermano, ¿cierto?, como buena tierra. Qué importante esto. ¿Cuántos en esta tarde están expuestos ante la presencia del Señor diciéndose a sí mismo: Señor, hoy estoy como una buena tierra en el momento de la palabra? Esto es súper importante. ¿En qué forma, en qué postura, cómo nos presentamos en este momento espiritualmente ante el trono de la gracia de Dios para escuchar a Dios? Porque a lo mejor estoy yo hablando,
Pero cuando hablamos decimos, vamos a escuchar la palabra de Dios, claro. Es Dios que habla a nuestras vidas. Amén. Es Dios que habla a nuestra vida a través de un hermano, de una hermana, de un joven, de nuestro pastor, de quien esté ministrando. En este momento estoy una vez más con la ayuda del Señor ministrando acá la palabra. Por eso que siempre yo he meditado en la sinceridad, en la disponibilidad, ¿cierto?, del rey David en el Salmo 51, cuando reconoce delante de Dios que es un hombre pecador. Que el Señor nos bendiga. Esa debe ser nuestra postura delante de Dios. No como un sabio, ni como que yo conozco la palabra, ni tampoco pensando de que el mensaje es para aquel que estaba al lado. No. Debo entrar proyectando desde ya, antes que de la palabra, decirle, Señor, aquí estoy como un pecador. Señor, porque tú conoces, como dice en el 51:6, ¿cierto? Amas la verdad en lo íntimo, ahí en su intimidad con Dios, porque estoy seguro que cada uno de nosotros tenemos secretos delante de la presencia del Señor. ¿O no es así? Claro. Creo que los momentos más edificantes de la vida del ser humano, cuando está delante de la gracia del Señor y está solo en su cuarto, es cuando sale más quebrantado. Porque está solo. Claro, está derramando su alma. Se confiesa, se le declara delante de Dios hasta en los secretos más profundos de su corazón. Difícil sería en este momento acá hacerlo porque está su hermano al lado. Y nadie quiere que se entere, ¿cierto?, de sus problemas, de sus faltas, de sus errores, sus pecados. Y todas aquellas cosas que a veces nos hacen quebrantar o transgredir, ¿cierto?, el favor de Dios hacia nuestra vida. Por tanto, Dios ama la verdad en lo íntimo. Por eso, en esta tarde yo le invito en el nombre del Señor Jesús, que ahí en su corazón, en su mente, usted le diga al Señor su verdad, su realidad. Y le diga, Señor, háblame hoy. Necesito de ti. Porque ahí, donde Dios ama la verdad en lo íntimo, añade más abajito, dice, porque ahí el Señor nos ha hecho comprender sabiduría. Que en esta tarde el Señor le va a dar la salida para ese problema, ese pecado, esa falta, ese error, eso que a usted le falta. Hoy día, a través de la palabra, le va a dar la respuesta que verdaderamente usted necesita. Que Dios nos bendiga. Examíname, dice el rey David. Mire qué sinceridad. ¿Cuántos están capacitados en esta tarde para decir, Señor, examíneme, véame por dentro? Señor, me expongo desde lo más profundo de mi ser para que veas cómo estoy y veas mi falta, mi error, mi debilidad. Y que hoy por tu palabra, Señor, me puedas quebrantar y doblegar y caiga como un niño rendido, aleluya, delante de ti, Señor, aceptando todo lo que traigas hoy para mí. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Que el Señor de paz nos bendiga, amén. Mire, mientras tanto estaba en el asiento y durante el día estaba meditando, hermano. Yo soy padre de 3 hijos. Un hijo de 24, una joven de 22 y el último hijo que tengo tiene 14 años. Por cosas de la vida, no es que yo quiera contar mis cosas, en el fondo lo estoy por el tema de la palabra. Por cosas de la vida y porque, bueno, Dios sabe solamente, mi último hijo nació, cierto, con una condición. Y esto me ayudaba a mí para poder comprenderlo un poquito más a él, entenderlo, su personalidad, su forma de pensar, de actuar, de tomar decisiones, ¿cierto? El control mental. Me ha hecho como leer y buscar, escudriñar para poder interiorarme con él, conversar, tratar con él. Mi hijo es TEA. Alguno a lo mejor tiene ese mismo tema, ¿no? Mi hijo es una bendición tremenda para mí. No es una carga, nada de eso. Entonces, he estado buscando y he estado leyendo bastante el comportamiento del ser humano. Me hizo llegar ahí y logré entender algunas cosas para poder conversar con él, adaptarme, ver, comunicarme bien con él. Pero me encontré con otras cosas muy importantes. Me voy a alejar de mi hijo y ¿qué es lo que me llevó a entender esto en relación al comportamiento del ser humano?
y me encontré que, en realidad, por el tema del cerebro, que el cerebro, no quiero que esté meditando porque ni me voy a salir del mensaje con lo que yo les voy a contar y les voy a decir ahora. Está muy relacionado con el mensaje. Y yo lo voy a decir claramente porque tengo esta visión, este punto de vista en relación a la palabra. Que el Señor nos bendiga. Que el cerebro del ser humano, ¿cierto?, tiene cierta maduración. Y me encontré que el cerebro del ser humano, ¿cierto?, el 90% madura entre los 3 y 5 años. El cerebro del ser humano, ¿cierto?, no crece de una forma como crece una manzana, como crece un árbol, parejo, no, crece por partes. Algunas partes crecen primero y otras crecen después. Lo que pasa es que el crecimiento del cerebro, de nuestro cerebro, no es una cosa que va a crecer linealmente, sino que hay unas que demoran años en desarrollarse más que otras. No es una cosa así como cualquier objeto que crece, un árbol, como decía, una manzana, una fruta, una cosa así parecida. Lo primero que se desarrolla en el ser humano o madura en el cerebro, ¿cierto?, del individuo, es la parte sensorial y motora, que aprendemos a tocar con el tacto, y la parte motora que nos trae los movimientos. Por eso que lo primero que el ser humano aprende es a tocar y a caminar. Que el Señor nos bendiga. A los 14 años por ahí, ¿cierto?, ya en la parte de la pubertad, ¿qué es lo que hace el cerebro? Empieza, ¿cierto?, a conectarse unas áreas con otras. Por eso que cuando uno está yo entendía esto, que en el tema de la pubertad, uno piensa tantas cosas. Anda a 1000 la cabeza. Y la última parte que madura, hermano, que viene a madurar entre los 20 y 25 años, y hay algunos que les cuesta más, que esto viene a madurar más o menos a los 30 años, en la corteza prefrontal del cerebro, en el individuo, como yo, como usted, en el ser humano. Y esa se encuentra detrásito acá de la frente. Esa es la corteza prefrontal. Y esta está encargada, amados hermanos, ¿sabe de qué? Del desarrollo, ¿cierto?, cognitivo, y de tener que desarrollar también en el ser humano todas las áreas ejecutivas. No las áreas prácticas. Las áreas prácticas, como les decía anteriormente, a los 5 años ya estamos caminando, estamos tocando, y así sucesivamente. Pero la parte que más cuesta que se desarrolle en el ser humano es esa parte, la parte ejecutiva, la parte que tiene que ver con la toma de decisiones, el comportamiento, el desarrollo mental, la parte de la planificación, el control de los impulsos. Esa es la parte ejecutiva. Que el Señor nos bendiga. Pero yo, ¿sabe por qué busqué esto? No buscándolo hoy por la palabra. ¿Sabe por qué lo busqué? Esto lo busqué y lo estudié, porque me dijeron, cierto día me dijo un psicólogo que trataba, dijo, mire, yo le voy a dar un dato bueno, me dijo. Usted estudie esto para que pueda entender mejor a su hijo. Por eso lo hice. Pero yo se lo estoy conversando porque me encontré con esta sorpresa. Entonces, cuando veo esto me doy cuenta de que realmente, y miraba acá, donde dice, Él nos hizo, y no nosotros, a nosotros mismos. Y veo que Dios conoce todas estas cosas. El desarrollo del ser humano en sus etapas. La intervención divina de Dios desde la niñez hasta la adultez, pasamos por la pubertad, jóvenes, adultos y ancianos. Y la primera intervención que tenemos de parte del Señor es cuando tajantemente el Señor nos dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Qué importante es esto, amado hermano. Que Dios nos bendiga, porque en ese momento es cuando ya el ser humano se está desarrollando de ahí para arriba mentalmente. Cuando nos estamos desarrollando es cuando estamos absorbiendo, adquiriendo, tomando de todo lo que nos rodea. Que el Señor nos bendiga. Es como cuando, ¿cierto? Usted está criando un ejemplo, ¿eh? Está creando un animalito y usted lo está haciendo comer cualquier comida, pero sin embargo viene alguien y le dice a usted, oye, dale de esto. Y con esto, este animalito va a tomar otra postura, va a engordar más, va a crecer más, se va a criar más sano.
Así trabaja Dios con el ser humano. Sabe que Dios podía entender a través de la palabra que Dios, aún en el vientre de nuestras madres, ya empieza a trabajar con nosotros. En el Salmo 139, la palabra del Señor dice lo siguiente: mi embrión vieron tus ojos. Y nos damos cuenta que ahí ya el ángel de Dios estaba trabajando en nuestra vida. Que Dios de paz nos bendiga. Entonces, la intervención divina de parte del Señor hacia el hombre, hacia el ser humano, viene desde el vientre de nuestras madres. Y Dios sigue más adelante en nuestra niñez para decirnos que podamos instruir, ¿cierto?, al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Qué bueno es Dios, porque nos damos cuenta de que el interés, el anhelo de Dios es que el hombre crezca no solamente física, sino que emocional, espiritual y moralmente relacionado, ¿cierto?, o forjado, como podamos decir, edificado a la luz de su palabra. Que el Señor de paz nos bendiga. Llegamos a la juventud y nos damos cuenta que el Señor, aún en nuestra juventud, antes que nosotros cumplamos los 30 años, ya nos está hablando y nos está diciendo: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y pasen los años en los cuales diga: no tengo en ellos contentamiento. Entonces nos damos cuenta que Dios, desde el principio, desde que estamos en el vientre de nuestras madres, ya empieza a trabajar con nosotros. Entonces, ¿cómo no darle gracias? ¿Cómo no darle gracias a Dios? Si el interés, digamos, el anhelo, el deseo de Dios es tener que tratar con el hombre. De hecho, antes que nacieses, antes que te formases, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Mire, desde antes ya estaba el anhelo de Dios. Y así, si seguimos atrás, quizás de dónde viene Dios, ¿cierto?, tratando con el ser humano. Bendito sea el nombre del Señor. Si vamos a la palabra o a la Biblia, en los días del Señor Jesús, cuando el Señor Jesús comienza su ministerio, Él tenía 30 años. Aunque la Biblia no dice qué edad tenían los discípulos, pero sin embargo se dice de que el maestro siempre era mayor que los discípulos. Por tanto, creo que los discípulos tendrían entre 17 y 25 años, más no podían tener. Que el Señor nos bendiga. ¿Por qué sería esto? ¿Por qué razón Dios amonesta al hombre desde su niñez, en su pubertad y en su juventud? ¿Por qué? Porque si usted va a la palabra, va a mirar que a los ancianos no nos amonesta como amonesta al niño, al joven. Que Dios nos bendiga. Sino que al contrario, al anciano, ¿sabe lo que le dice? El Señor le dice al anciano que debemos amarlo, debemos respetarlo y debemos escucharlo. Esas 3 cosas que son importantes: amarlo, respetarlo, honrarlo y escucharlo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso yo veo bastante juventud en este lugar y veo jóvenes llenos de fuerza, de ánimo. ¿Qué querrá Dios con el ser humano? Aparte de otorgarnos esa maravillosa salvación. ¿Qué querrá Dios con usted, hermano? Con usted. Más que un don, que un talento, que un ministerio. ¿Qué querrá Dios con nosotros? Si desde el principio Dios nos está molestando, nos está tratando con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Es una pregunta que yo me la hago a veces, porque creo que más que un don, que un talento, más que un ministerio, hay algo más importante que Dios quiere con su iglesia, con su pueblo, con un individuo. Esto no quiere decir de que si no amonesta al anciano es porque él lo discriminó, al contrario, le da un lugar privilegiado. Porque después que pasamos de la niñez a la pubertad, a la juventud, a la adultez, ¿cierto?, venimos a ser ancianos.
Pero ya cuando venimos a ser ancianos, porque hemos pasado por todos estos procesos de la vida, en Cristo, en Dios, y hemos adquirido el conocimiento de la palabra, y hemos sido llenos de la presencia del Señor. Por eso que dicen, ámenlo, respétenlo, escúchenlo, hónrenlo. Porque en el anciano debía haber esto, presencia de Dios. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Puedo ver acá el profeta Elías, amados hermanos, huyendo de esta mujer llamada Jezabel, huyendo porque temía que lo mataran. Huyó a un cierto lugar, pero llegó al monte Oreb, al monte de Dios, y se escondió en la cueva. Y dice que vino palabra de Jehová y le dice, ¿qué haces ahí? Y él le explica por qué razón estaba ahí. Todos conocemos la historia. Y dice que después de esto vino un viento recio, amados hermanos, un viento recio, fuerte, avasallador, quebrando, derribando peñas y todas estas cosas. Y sale Elías y Jehová no venía en ese viento. Y ese viento recio, fuerte, avasallador, lleno de fuerza y de ímpetu, puede fácilmente representar la juventud. La juventud que aún está adquiriendo la experiencia, fortaleciéndose, llenándose de Dios, esperando el propósito que Dios realmente tiene con su vida. Y después dice que viene un fuego, amados hermanos, y también viene un terremoto. Y esto fácilmente puede representar la niñez del ser humano. Porque cuando somos niños, poco tenemos control en lo que hacemos, lo que pensamos. Actuamos de una forma irregular. Y esto representa ese terremoto. Pero luego dice la palabra del Señor, que vino un silbido o un silbo apacible y delicado. Y dice la palabra del Señor que Elías sale afuera y ahí venía Jehová, la presencia de Dios. Y que se cubre su rostro con su manto simbolizando respeto, temor, como queriendo decir, si te veo, Señor, me muero. Y esto representa aquel hombre que ha pasado por estas situaciones, por estas experiencias, desde su niñez, la pubertad, desde ser joven, adulto, a llegar a ser un anciano. Porque si usted ve a ese hombre lleno de la presencia de Dios, a ese hombre con el conocimiento de la palabra, y a ese hombre que de alguna u otra forma ha adquirido dones, talento, algún ministerio, que ha vivido experiencias en el Señor, que ha sufrido, que ha sido forjado en el sacrificio, en la responsabilidad. Amados hermanos, ese hombre va a ser lleno de la presencia del Señor. A ese hombre representa ese silbido o ese silbo apacible y delicado. Bendito sea el nombre del Señor, el Dios nuestro todopoderoso. Por eso, lo que dice acá la palabra del Señor, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Cuántos lo creen así? No crea que Dios lo ha llamado a sus caminos para dejarlo tirado en medio del camino. No crea que si Dios lo llamó por algo, es para tenerlo ahí sentado solamente en una banca. No. Dios lo ha llamado para algo grande. Alabado sea el nombre del Señor. Dios lo ha llamado con un propósito, con una visión. Bendito sea el nombre del Señor. Dios lo ha llamado para cosas grandes. No se olvide que aquel que tiene dominio sobre el mundo es Satanás, el diablo. Pero aquel que está con nosotros, amados hermanos, es más grande que aquel que está con el mundo. Dice que el diablo vino a matar, a hurtar, a robar, a destruir. Pero Jesús
Vino a deshacer las obras malignas del diablo y a traernos vida y vida en abundancia. Que aunque el mundo caiga a pedazos, la iglesia de Jesucristo permanece para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. Por eso no temamos servir a Dios. Ocupemos bien nuestro tiempo. No crea que lo que hacemos lo hacemos en vano. Si hoy día es un niño, siga buscando al Señor. Y nosotros los padres podamos educarlos a la luz de la palabra del Señor. Si somos jóvenes, estamos en nuestra pubertad, busquemos al Señor. Busquemos su presencia. Sondiemos en los caminos del Evangelio, que son insondables. Si estamos en el periodo de la juventud, y aún nuestro cerebro no ha llegado a esa maduración, aún estamos a tiempo para recibir, adquirir, almacenar todo lo que viene de Dios hacia nuestra vida. Que Dios de paz nos bendiga. Por ahí hay un dicho, no mirando menos mis hermanos ancianos ni a mí mismo, porque ya voy para allá, muy cerca estoy, que el árbol viejo cuesta más para doblarlo que un árbol joven. ¿O no es así? Usted un árbol joven, amados hermanos, le pone un palito al lado y lo enderezó. Pero un árbol ya que tiene su tiempo, lo que usted le ponga ya no lo va a enderezar. Si no viene un milagro de Dios, amado hermano, sería otra cosa. Así que Dios nos bendiga. La iglesia se goza, se alegra. Amén. Conocemos la historia del siervo llamado Jacob. Vino a mi mente de repente. Y conocemos que este varón tenía hijos, ¿cierto? Y tenía hijos buenos, hijos malvados. Y también tenía hijos que eran airados, como Simeón, malvados como Dan, hijos buenos como José, Benjamín, Neftalí, y así sucesivamente. Tenía muchos hijos, Jacob. En los días de Moisés, amados hermanos, las generaciones de estos hijos se juntaron y bajo un estandarte con el nombre de cada uno de los hijos de Jacob, se juntaron como tribu. Que Dios los bendiga. Y estos compusieron la tribu o el pueblo de Israel. Y la palabra del Señor dice lo siguiente, que cuando el sumo sacerdote, para ir acortando un poquito, ¿cierto? Tenía que expiar los pecados del pueblo de Israel en sus vestiduras, amados hermanos, que componían varias regiones del cuerpo, pero cada región del cuerpo tenía ciertas cosas relacionadas con sus vestiduras. Y en particular en los hombros, en su sombrera tenía piedras. Y en esas piedras estaban escritos los nombres de cada uno de los hijos de Jacob, amados hermanos, tanto los buenos como los malos. ¿Ven? Eran las 12 tribus. La tribu de Dan, Dan fue malvado. Simeón fue airado, hermano. Si los únicos que se salvaban eran José, Benjamín, Neftalí y por ahí otros poquitos más. Entonces este hombre tenía hijos buenos y hijos malos. Y en el pueblo de Israel también habían tribus buenas y tribus malas. Por tanto, dice la palabra del Señor, no porque estos eran malos, el sacerdote no iba a llevar el nombre inscrito aquí en sus hombros y en la región del pecho, que llevaba el nombre de las 12 tribus de Israel a la presencia del Señor. La tarea de este hombre era entrar al lugar santísimo, al lugar más íntimo del tabernáculo, allí presentarse delante de Dios con los 12 nombres de las tribus de Israel, que eran los nombres de los hijos de Jacob. Y pedir perdón al Señor por los pecados, presentarse puro delante de Dios. Por tanto, esto nos deja una gran enseñanza. Este era un sumo sacerdote. Por tanto, acá nosotros venimos a ser cada uno sumos sacerdotes en este lugar. Yo soy un sacerdote de mi casa. Tengo hijos, tengo una familia. Por tanto, soy un sacerdote en forma sanguínea,
¿cierto? Porque tengo esta gran responsabilidad. Tengo hijos sanguíneos como padre, pero hay sacerdotes que tienen hijos espirituales. Puede ser usted un jefe de grupo, un coordinador, puede ser usted un pastor. Quizás todos tenemos una responsabilidad sacerdotal. Criar hijos buenos como José, como Benjamín, como Nestalí, como Rubén, no es ningún problema. El problema está cuando criamos hijos malos, perversos, dañinos, difíciles. Porque en la congregación, o en el grupo ciclista, o en el grupo de Dorca, quien sea, amados hermanos, en la juventud donde estemos, tanto en la iglesia como en lo secular, no todas las personas son iguales. Hay de todo. Pero lo importante acá, que nosotros no actuamos ni vivimos como vive el mundo. En el reino de Dios las cosas son diferentes. Claro, en el reino de Dios, Dios nos da otra enseñanza. En el mundo el que me la hace, perdón, me la paga. En el mundo el que me bofetea, yo lo bofeteo. Claro, porque yo estuve en el mundo. Fui parte de la sociedad en mi forma de comportarme. En el mundo, lo que me hacían, yo lo respondía. Si me maldecían, respondía con maldición. Pero sin embargo, en el reino de Dios, en la eternidad de Dios, en medio de esto, las cosas son totalmente diferentes. Que el Señor nos bendiga. Que si alguno me hace caminar una milla cargado como lo hace un romano, usted, ¿qué es lo que hace? Camina 2. Que Dios nos bendiga. Si alguno lo bofetea, ¿usted lo bofetearía? No. ¿Qué es lo que hace usted? Le pone la otra mejilla, ¿o no? Si alguno le quita su sandalia o le quita un encer, ¿qué es lo que le entrega a usted? Tu capa. Amén. Si su enemigo le pide de comer, dale. Que Dios nos bendiga. Orad por aquellos que nos calumnian. Bendecid a aquellos que nos maldicen. Que Dios nos bendiga. Alabados y bendecidos sea el nombre del Señor. Por eso, como sacerdote, tanto con hijos espirituales como hijos sanguíneos, si hay hijos buenos, gloria a Dios. Pero si hay hijos malos, no los podemos sacar de la región del pecho, que representa el amor, el compromiso, el afecto, el cariño. Esta parte, esta región del corazón representa estas cosas. Por eso que mi hermano jefe de grupo, mi hermano coordinador, mi hermano pastor, yo, todos debemos tener esta postura con los hijos malos. Igual llevarlo en esta región del pecho. Requiere más compromiso, más amor, más sacrificio. Que Dios nos bendiga. Y llevarlos también en los hombros, porque los hombros representan el sacrificio y la responsabilidad y el peso de llevar a estos hermanos, porque no es fácil de llevar a los hijos malos, no es fácil. Madres que lloran, no duermen por las noches, ¿sí o no? Madres que sufren en angustia, en desesperación, en lloro, porque sus hijos no salieron buenos. Pero no por eso sus madres los han abandonado. Hay un dicho que para una madre no hay hijo malo. ¿Sí o no? Es un dicho, pero se cumple la palabra. Se cumple la palabra. Y ahí entra no solamente la región del pecho, que es el amor, el afecto, el cariño al malo. Entra el peso, el sacrificio y la responsabilidad, que es la región de los hombros. Que Dios bendiga a la iglesia en esta tarde. Amados hermanos, ¿cuánto alaban al Señor en esta tarde? ¿Me está entendiendo la palabra? Bendito sea el nombre del Señor. Qué maravilloso, hermano. Porque así lograremos, ¿cierto? Con la ayuda de Dios, que es lo más importante, lo que nos dice acá. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tanto los buenos como los malos. Llegaremos a la perfección. Con la ayuda de Dios. ¿Cuántos los creen así? Que el Señor nos bendiga. Ya estoy terminando la palabra, el tiempo es oro. Yo no soy muy largo para predicar. Por tanto, quiero decirles algo, que una de las cosas que el Señor, sin salirme del mensaje,
Pero quiero terminar con esto, que una de las cosas que le dice el Señor a la iglesia de la Odisea, que es una iglesia, de todo lo que le dice, es una iglesia desventurada. ¿Ha entendido esto cuando le dice el Señor? Aparte de decirle que es pobre, ciega, yo me quiero adentrar en esto, que es una iglesia desventurada. Y esto lo tomé y lo atesoré mucho en mi corazón. Veníamos conversando con mi hermano cuando veníamos para acá, hermano, en la fe. Veníamos conversando en el móvil, en el vehículo, y veníamos meditando en una gira que hicimos años atrás, que fue de como de 9 días. Y recorrimos el sur, entonces nos acordamos porque en esa gira fue muy especial para mí. Salí de Curanilagua, pinché como 15 veces, no es mentira. Mira, hay hermanos acá que están presentes, pueden decir que fue así. Hay hermanos todavía antiguos. Como 15 veces pinché. El tema que, meditando todo esto, en ese tiempo los recursos eran pocos y salíamos con la mochila, con los 500 pesos en las carteras, el bolsito de harina, y no había un vehículo de apoyo. Las bicicletas eran puro fierro. Entonces, se daban las condiciones de esa manera. Íbamos por acá, saliendo por Cañete, Los Sauces, Angol, para allá, para todo eso, Los Ángeles, dimos la vuelta acá en Las Delicias, estuvimos 2 días predicando la palabra, hay una campaña, estuvimos en la iglesia, en Las Delicias, y volvimos por ahí para acá, Lomas Coloradas, y ahí volvimos para acá, para Curanilagua. Nos gozamos de una forma tremenda, pero el tema es lo siguiente, que eran tan pocos los recursos, que esto nos hacía vivir el Evangelio de una forma diferente. Tener recursos no es malo, es bueno. ¿Quién no quiere tener un vehículo? Todos queremos tener un vehículo bueno, ojalá cierto. Claro, un vehículo lindo, bueno, en buenas condiciones, todo. Pero no sé, esto no lo entiendo, siempre me he preguntado, que viviendo la incertidumbre, la aventura, porque aquí le habla a la iglesia que eres desventurada. O sea, todo lo contrario, esta iglesia, lo que Dios quería que fuera. Dios quería que la iglesia de la Odisea fuera una iglesia aventurada, una iglesia que viviera la aventura. O sea, vivir la aventura es vivir, es como cuando alguien empieza a construir o a hacer algo sin saber qué es lo que le espera más adelante. Es algo parecido. Un aventurero. Que Dios nos bendiga. Un aventurero sale a recorrer el mundo sin saber dónde va, qué le viene, en qué va a caer, qué va a comer, qué va a hacer, de qué va a vivir. Sale a la aventura. Dios quería que la iglesia de la Odisea, yo creo que quiere que el hombre viva de esta manera. ¿Pero por qué? Porque cuando nosotros salíamos antes, ¿sabe lo que esto nos llevaba? Que nosotros una semana antes de este trabajo, un mes antes, ya estábamos tendidos en el suelo delante del Señor. Ya, esto nos hacía, ¿por qué? Porque no teníamos recursos. Oye, y si se me pincha y se me quiebra la bicicleta cuando vamos, ¿qué voy a hacer en medio de la carretera? Si no tengo un vehículo para que me tome, voy a quedar botado. ¿O no es así? Claro, vivíamos de esa manera el Evangelio, con un temor, con un clamor, con una humillación tremenda delante de la presencia del Señor, hermano. Claro, y por ahí el jefe nos está forjando con sacrificio, con responsabilidad, y nos forjaba ahí, nos formaba con el criterio que tenían, o sea, con su genio, con su carácter también. Todo se juntaba. Así que, como le digo, pero era algo, no es que hoy día yo lo mire, no, diga yo, no, lo de hoy día no, es válido, es lindo, es hermoso. Es bonito tener apoyo, todas estas cosas. Pero vuelvo mi mente atrás, como le digo. Vuelvo mi mente atrás. Y no logro entender, porque la bendición que nosotros recibimos viene del Señor. Nosotros no creemos en la prosperidad del mundo y no creemos en esa prosperidad que viene de Dios hacia nuestra vida. ¿Cierto? Por ejemplo, yo agradezco tanto, hermano. Mi hermano tiene buenos vehículos, pudimos venir en vehículos, ¿cierto? Ni un problema. Antes no había en vehículos, teníamos que contratar un bus. Cuando había por ahí, juntar pesitos y tratar de venir a los trabajos. Hoy día, gracias a Dios, un hermano por aquí y allá, no.
Acá hay un vehículo, acá hay otro, vamos, listo, le echamos un poquito de benzina. En el trabajo. Lindo, hermano. Lindo gesto. Muy hermoso. Pero antes salíamos sin nada. Sin nada, con lo puesto. Acá, licencia, me acuerdo, para salir a la gira. Hubieron veces que yo, bueno, yo lo digo en lo personal, hubieron veces que yo dejé mi casa prácticamente botada. Y algunas veces mi esposa también me recriminó un poquito y me dijo, pero, oye, ¿tiraste? Me dijo, sí. ¿Y leña? ¡Ay, leña! Ah, oye, viejo, ¿y cuántos días andás por ahí? Como 4 o 5 días. ¿Tantos días? Entonces, pero sabe que uno salía con ese temor, con ese temblor. Como dice Abacús, oí tu palabra, Señor, y temí. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Creo que lo que hace que el hombre reflexione, se quebrante, se doblegue delante de la presencia del Señor, ¿sabe qué es lo que es? Es el sufrimiento y es el dolor. He logrado entender estas cosas, que solamente el dolor y el sufrimiento hace que el hombre, el ser humano, se quebrante, se doblegue y se rinda ante la presencia del Señor. Por eso que en los días de Israel, cuando Israel cometía graves errores delante de Dios, venía el profeta y dile esto a mi pueblo. Y venían los asirios y las demás regiones que estaban alrededor, los saqueaban, los mataban y quedaba la embarrada. Y después que quedaba la embarrada, los hombres reflexionaban y se volvían nuevamente ante la presencia del Señor. Y Dios los volvía a bendecir. Pasaban 40, 70, 80 años. Pasaba lo mismo. Y venía Dios y le hablaba al profeta. Y venía el profeta, y aquí dice Jehová, volveos, porque viene juicio, cualquier cosa. Y los volvía a castigar. Y de generación en generación ha pasado esto. Que el Señor nos bendiga. Vivir a la aventura es lo más hermoso. ¿Cuántos creen que en cualquier momento está el momento y está todo tranquilo? El predicador está un poco aburrido y usted está diciendo no va a pasar nada. Porque pasa esto, ¿cierto? Pero el que vive la aventura, perdón, el que vive la aventura, el que no es un desventurado, sabe lo que está pensando. En cualquier momento baja Dios con su presencia, aleluya. Y los enfermos empiezan a sanar. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios va a hacer grandes obras y milagros. Porque el que vive la aventura no vive conforme a las circunstancias, conforme a lo que ve. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Y para fe va a ser justo. ¡Aleluya! Por la fe vivirá, dice la palabra del Señor. Por tanto, en esta tarde creamos de que en medio de nuestra aventura, aunque no veamos nada, Dios va a empezar a trabajar, a orar, a sanar, a restaurar, a liberar y a hacer cosas grandes en su iglesia. Póngase de pie, amado hermano. Por favor. ¿Cuántos venimos con necesidad en esta tarde? Hay alguno que viene enfermo, cautivo, débil, oprimido, sin fuerzas, en busca de una respuesta. Creo que Dios está en medio nuestro, amados hermanos. Y nuestra fe es que Dios va a obrar. Créalo por fe. Sea un hombre a la aventura, como decía la palabra. Y agrademos a Dios en esta tarde. Amén. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Amén. Voy a orar en esta tarde, Padre. Lo invito a orar en el nombre del Señor. Te damos gracias, Señor amado, por esta palabra. Amado Salvador, tú que vives y reinas para siempre, que en su amor y en su misericordia, Señor, nos has traído esta palabra. Y dice que es como la lluvia o como la nieve que descienden del cielo y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y que la hacen germinar y producir y que da semilla al que siembra y que da pan al que come. Señor, así será tu palabra
en esta tarde la cual os ha enviado a nuestra vida. No volverá ante tu presencia vacía. Hará lo que usted quiera y en el nombre de Jesús será prosperada en aquello que usted la ha enviado, Señor. Gracias por bendecirnos por medio de tu palabra. La recibimos en el nombre de Jesús, para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para siempre. Que el Señor los bendiga. Y muchas gracias, mi hermano Sergio, mi pastor y amados hermanos.